Prosiguiendo con las ponencias programadas para este día, damos paso a la sexta exposición, denominada Modificaciones necesarias al Código Tributario bajo la perspectiva municipal. Exposición que será desarrollada por Mónica Cordero Escalier, quien es licenciada en Derecho de la Universidad Privada del Valle. Cuenta con maestría en Derecho Tributario y Comercial en las Universidades del Valle, Bolivia, y Universidad de La Plata, Argentina. Es especialista en la proyección de normas tributarias y municipales, capacitadora del sistema tributario municipal a nivel nacional, proyectista de leyes de creación de tributos municipales, experta y gestora en la implementación de autonomías en materia tributaria, experta en la estructuración de administraciones tributarias municipales. Participó en la Comisión de Elaboración de Propuestas de los Gobiernos Municipales para el Pacto Fiscal. Fue docente del módulo Derecho Procesal Tributario en el Diplomado Administración Tributaria impartido por la Escuela Militar de Ingeniería y fue expositora en las primeras jornadas tributarias de la Universidad Mayor de San Andrés. Fue promotora, gestora y expositora de la primera jornada tributaria municipal en Bolivia, realizada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, evento con alcance nacional y participación de expositores internacionales. Ha desempeñado cargos como directora interina de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo de La Paz, responsable del área de defensa de recursos administrativos y contenciosos tributarios, jefe de la sección de normas y defensa legal, abogada de cobranza coactiva en la Administración Tributaria Municipal y actualmente funge como jefe de la Unidad de Normas y Defensa Legal de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Municipal de La Paz. Recibimos entonces con un voto de aplauso a Mónica Cordero Escalier. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes, dar un saludo cordial a las autoridades que se han dado cita, asimismo a los expositores, tanto internacionales como nacionales, que nos enriquecen con sus experiencias y conocimientos. Asimismo, dar las gracias a la Autoridad de Impugnación Tributaria por la invitación y sobre todo por haber incluido en las temáticas de esta 12ª versión de jornadas tributarias al ámbito municipal. Es un ámbito que realmente ha estado muy abandonado y ha recobrado mucha importancia en los últimos años. Antes de ingresar al tema de exposición, es importante para el desenvolvimiento de la exposición señalar que Bolivia actualmente es un país con autonomías, ¿no? Así lo ha establecido la Constitución Política del Estado en sus bases fundamentales del Estado, en su estructura y organización territorial, en su estructura y organización económica y en su jerarquía normativa, ¿no? De acuerdo a la doctrina para la conformación de estados con autonomía, esencialmente se deben cumplir con 5 requisitos. El primero, que se trate de una norma general y abstracta mediante la cual se constituya una autonomía, que haya sido emitida o evacuada por un órgano normalmente habilitado para ello, en nuestro caso la Asamblea Constituyente, que exista un reconocimiento efectivo de la cualidad de ley de parte del ordenamiento jurídico del país, que sea cual fuera la escala territorial, las leyes tengan el mismo rango y la misma forma de protección constitucional y finalmente, si bien cualquier ley está subordinada a la Constitución, ella debe ser jerárquica frente a las normas administrativas correspondientes. Entonces, como verán, se ha cumplido con todas las condiciones para pasar de un Estado simple unitario a un Estado compuesto con autonomías. Ya ingresando en materia,
Veamos cómo era el ámbito municipal antes de esta Constitución Política del 2009 que incorpora autonomías, ¿no? Esta es la estructura normativa que regía en ese entonces, ¿no? Una Constitución Política del año 67, en la cual se ha basado nuestra Ley 843 de Reforma Tributaria del año 86. Miren ustedes, a partir ya del año 94, en Bolivia se inicia un proceso de descentralización administrativa, ya desde ese entonces. Para ello se emite una serie de normativas como la Ley 1551 de Participación Popular, la Ley 1654 de Descentralización Administrativa, la Ley 1606 que modifica la reforma tributaria y la Ley 2028 de Municipalidades. Entonces ya desde el año 94 hay un proceso de descentralización, sin embargo se contaba con códigos tributarios, uno del año 92, antes de iniciar este proceso de descentralización, y un segundo código del año 2003 con ciertas falencias en lo que concierne al ámbito tributario municipal. El 20 de mayo del 86, como una política de posestabilización, Bolivia implementa la reforma tributaria, ¿no? Con la Ley 843, donde define un sistema mucho más fácil de administración, evita la doble tributación que antes había entre el nivel municipal y el nivel nacional, y finalmente reduce el ámbito tributario nacional a solamente 7 impuestos. ¿Cuáles eran estos impuestos? El impuesto a las transacciones, el régimen complementario al impuesto al valor agregado, los gravámenes arancelarios consolidados, el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes, el impuesto al consumo específico, el impuesto a la renta presunta de empresas. Ya, como les decía, desde el año 94, Bolivia ha encarado un proceso de reestructuración estatal a través de la vía de la descentralización administrativa. Para ello emite 3 normas importantes: la Ley 1551 de Participación Popular con su correspondiente reglamento, la Ley 1606 de Modificación a la Reforma Tributaria y la Ley 2028 de Municipalidades. ¿Qué definían estas leyes? La 1551 amplía competencias municipales para la administración de registros de contribuyentes en los municipios. Clasifica los ingresos definiendo que el impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes, tanto de inmuebles y de vehículos, así como las patentes, son ingresos municipales, ya desde el 94. Su decreto supremo establece que la Dirección General de Impuestos Internos, hasta la gestión 96, quedaba encargada de administrar estos impuestos que ya pasaron a dominio municipal, y establece que deben transferir esta administración hasta el año 97. La Ley 1606, que modifica la reforma tributaria, crea el impuesto anual a la propiedad de bienes inmuebles, crea el impuesto anual a la propiedad de vehículos automotores, crea el impuesto municipal a las transferencias y define que estos 3 impuestos son de dominio exclusivo municipal, ¿no? Y finalmente elimina el dominio tributario compartido respecto a estos 3 impuestos. Y finalmente la 2028, en el mismo marco de descentralización administrativa, otorga competencias a los municipios, los ingresos los clasifica en ingresos tributarios y no tributarios, y establece que el régimen tributario en los municipios estará sujeto al Código Tributario. Entonces, como verán, este conjunto de normas desde el año 94 ya otorga el dominio exclusivo a los municipios para administrar y cobrar sus tributos. Sin embargo, ¿qué pasa? Los municipios tropiezan con una gran barrera, la cual era el Código Tributario.
¿no? Si bien desde el 94 se inicia un proceso de descentralización, hay que entender que el Código Tributario 1340 ha sido emitido 2 años antes a este proceso. Entonces, prácticamente las administraciones tributarias municipales eran tan solo un apéndice del contenido de este Código Tributario, ¿no? Lo cual imposibilitaba de que ejerzan esa potestad que el marco normativo les había otorgado. No pasa, ahí está. Imagínense, tuvieron que pasar 9 años para que recién los municipios, con la emisión del nuevo Código Tributario emitido el 2003, sean considerados como administraciones tributarias propiamente dichas, ¿no? Aún este código, pese a que ha sido posterior a todo ese proceso de descentralización, con algunas falencias y limitantes para los gobiernos municipales, una y la más esencial, justamente la emisión de leyes, ¿no? Que estas estaban reservadas al nivel central del Estado, aspecto que se modifica con la nueva Constitución del 2009. Como ustedes saben, la Constitución del Estado del 2009 establece una nueva forma de organización territorial y una diferente distribución del poder público. Introduce las autonomías, las introduce en todos los niveles territoriales, en el nivel nacional, en el nivel departamental, en el nivel municipal, y también introduce la autonomía indígena originario campesina. ¿Qué implica esta autonomía? Implica el ejercicio de atribuciones y competencias que antes estaban netamente reservadas al nivel central del Estado, ¿no? Esta configuración del nuevo modelo automático, ya se me fue la palabra, autonómico, se materializa a través de la distribución de competencias. Es por ello que la Constitución distribuye las competencias en privativas, en exclusivas, competencias concurrentes y competencias compartidas, ¿no? Las que nos interesan en el tema netamente tributario son las exclusivas y las compartidas, ¿no? La exclusiva, la que tiene un nivel de gobierno sobre determinada materia y dentro de su jurisdicción esa facultad legislativa, reglamentaria y de ejecución. Y la compartida son competencias exclusivas que están sujetas a una legislación básica. Entonces, como verán, esta distribución de competencias lleva consigo un alto grado de corresponsabilidad, ¿no?, entre todos los niveles de gobiernos, y asigna competencias a cada nivel de gobierno de acuerdo a sus potencialidades en cada materia y dentro de su jurisdicción, con el fin de beneficiar al ciudadano con una administración mucho más eficiente. Entre las competencias exclusivas que se les otorga a los gobiernos municipales está justamente la competencia exclusiva de crear, administrar sus impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales. Hay que entender de que para que esta competencia exclusiva sea ejercida correctamente, el nivel territorial al cual se le ha asignado esta competencia debe iniciar y concluir el circuito competencial, entendiéndose a como la facultad de legislar, de reglamentar y ejecutar. Entonces, solo ese nivel de gobierno es el encargado de emitir su ley, reglamentarla y operativizar esa normativa. Posteriormente, el año 2010, se emite la Ley Marco de Autonomías, que básicamente ratifica las competencias que se les otorga a los gobiernos municipales, ¿no? En el ámbito tributario, reconoce a los gobiernos municipales el dominio tributario y la administración de sus impuestos.
y define que la creación de sus impuestos estará sujeta a una ley de clasificación y definición de impuestos y a una ley básica de regulación para la creación de impuestos, ¿no? Y finalmente que todo este sistema tributario y esta legislación estará regulada por el Código Tributario. Esto en aplicación de una competencia compartida, ¿no? Que establece la misma Constitución, que si bien se tiene la competencia exclusiva de crear y administrar tributos en los gobiernos municipales, estos estarán sujetos a una regulación a través de una legislación básica emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es por ello que en julio del 2011 la Asamblea Legislativa emite la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y la regulación para la creación de los mismos, ¿no? Establece básicamente esta ley el procedimiento para la creación de impuestos y establece que todas las normas, instituciones y procedimientos que establece el Código Tributario serán aplicados para la creación y modificación de tributos en las entidades territoriales autónomas. Y finalmente clasifica y define qué impuestos pertenecen a cada entidad territorial autónoma, definiendo que son impuestos de dominio municipal, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, el impuesto municipal a las transferencias, el consumo específico de chicha de maíz y el impuesto a la contaminación vehicular. Posteriormente, con la Ley 1317, que modifica la Ley 154, era una ley del presupuesto anual para la gestión 2003, excluye del dominio tributario municipal a las transferencias onerosas realizadas por personas jurídicas. Entonces, este ya es el marco normativo que rige posterior a la Constitución del 2009 que establece y que incorpora autonomías, ¿no? Tenemos la Constitución Política del Estado del 2009, tenemos una ley marco de autonomías, tenemos una ley 154 de clasificación y definición de impuestos, en la cual una primera generación de leyes municipales de creación de impuestos se ha basado, y tenemos una ley 317 en la cual una segunda generación de leyes de impuestos de creación se ha basado, ¿no? Como verán, evidentemente ha cambiado todo el marco normativo de la parte izquierda, pero no cambia los códigos tributarios. Seguimos con un código tributario del año 92, seguimos con un código tributario del 2003, preconstitución del 2009, y seguimos con una ley 843. ¿Por qué es importante realizar reformas al Código Tributario Boliviano desde una perspectiva netamente municipal? Por 5 razones esenciales. La primera, para contar con una base legal sólida que genere certeza jurídica al contribuyente. ¿Para qué? Para generar mayores recursos propios a los municipios cuya fuente es esencialmente los tributos, ¿no? Para cubrir las necesidades de los ciudadanos que, como todos ustedes saben, cada vez son mayores. Porque el enfoque del código esencialmente es respecto a tributos o impuestos de carácter nacional, y porque además el Código Tributario ya se debe adecuar al nuevo diseño de Estado con autonomías, ¿no? Aquí vamos a ver un poco la evolución que ha tenido el Código Tributario, ¿no? Se tenía una Constitución del 67, de la cual se ha desprendido la Ley de Reforma Tributaria el año 86. Posteriormente, un Código Tributario del año 92, una Ley 2492, nuevo Código Tributario del año 2003, todos enfocados en una Constitución del 67, pero vigentes aún en un marco autonómico, ¿no? ¿Por qué vigentes? Porque la Ley 843 aún está vigente para todos aquellos municipios que todavía no han creado sus impuestos.
tenemos un código tributario del 92, aún vigente en los municipios, lastimosamente, porque se cuenta todavía con deudas tributarias de gestiones 2002 y anteriores, y un código tributario que actualmente está vigente para todos. Lo importante aquí es que pese a que estos códigos son amparados en una constitución anterior, el último código ha sufrido modificaciones y estas modificaciones sí se las ha realizado dentro de un marco autonómico, ¿no?, que ha sido posterior a la Constitución del 2009. Estas modificaciones se las ha hecho 3 veces a través de la Ley 291, a través de la Ley 317 y la última a través de una Ley 812. La Ley 291, ¿qué hace? Incrementa el cómputo y término de la prescripción de 4 a 10 años de forma gradual. La 317 de la Ley del Presupuesto General para el 2013 nuevamente modifica el cómputo y término de la prescripción, excluye del dominio tributario municipal a las transferencias onerosas realizadas por jurídicas, elimina la multa por contravención de la omisión de inscripción en los registros tributarios. Y la última modificación con la Ley 812 modifica la forma de cálculo y composición de la deuda tributaria, establece distintas tasas de interés, nuevamente modifica el cómputo de la prescripción, otorga distintos rangos de arrepentimiento eficaz y dispone formas y medios de notificación. ¿Por qué señalamos que el código, tanto el del 2003 como las modificaciones, no se adecúan al ámbito municipal? Aquí tenemos un ejemplo. En el código del 2003, antes de la modificación, se establecía una contravención, ¿no?, la omisión de inscripción en los registros tributarios, cuya sanción era la clausura y una multa de 2.500 UFBs. Como entenderán, en los municipios no se puede proceder a la sanción por esta contravención con la clausura, ¿no es cierto? No podemos clausurar un bien inmueble, ni menos aún un vehículo automotor, ¿no? Entonces, sin embargo, los municipios se han ido adecuando y cobraban una multa por sanción a esta contravención. ¿Qué pasa con la modificación de la 317? Una modificación post-constitución del 2009, cuando ya había autonomías. Excluyen la multa como sanción de esta contravención. Entonces nos dejan a los municipios prácticamente con una contravención sin poder sancionar, ¿no? Esas son las modificaciones que se han realizado en los últimos años. Al respecto, ¿qué dice? Leamos qué dice el autor Octavio Huillarco Orellana. Dice: la infracción se presenta como consecuencia del incumplimiento de obligaciones fiscales. La infracción o violación de la norma fiscal ocurre simultáneamente al incumplirse la obligación fiscal. La infracción acarrea sanciones, pues el incumplimiento de obligaciones coloca a quien debe ajustarse a la ley precisamente en calidad de infractor, y con ello se hace acreedor a las sanciones fiscales que la norma prevea, mismas que buscan asegurar el acatamiento de las obligaciones fiscales como efecto de prevención general, es decir, con la amenaza que representa la existencia de la sanción en la ley, o si al ocurrir la infracción, la aplicación de la sanción tenga efectos de prevención especial para que el infractor no vuelva a incurrir en su incumplimiento. Entonces, como verán, en los municipios no podemos sancionar esta contravención y por ende no se puede cumplir con el objetivo de el fin o el objetivo de una contravención y una sanción, la cual es precisamente prevenir, ¿no? Otra de las modificaciones es justamente con la Ley 812, la modificación del artículo 47, que es la composición de la deuda, ¿no? Actualmente la deuda, con esta modificación, está compuesta por el tributo omitido más su actualización y los intereses.
y has excluido de esta composición de la deuda a las multas. ¿Qué implica para los municipios? Implica tener que iniciar procesos de cobro por estas sanciones por separado, lo que ocasiona mayores gastos de operación y un doble trabajo. ¿Por qué? Porque la realidad en los municipios es totalmente distinta. Anualmente se liquida el tributo a pagar de la totalidad de los registros del padrón que cuentan los gobiernos municipales, ¿no? Y al día siguiente del vencimiento de esta obligación tributaria ya se configura la deuda tributaria. Entonces, los municipios más grandes, los capitales de departamento, por ejemplo, cuentan alrededor de 600,000 registros tributarios. 600,000 registros tributarios que año a año se liquida su obligación tributaria y son miles de contribuyentes que entran en mora cada año. Entonces, por ello, los gobiernos municipales han optado por determinar sus deudas tributarias a través del procedimiento de liquidaciones mixtas, ¿no? Para darles un ejemplo, el municipio de La Paz en el año 2017 ha emitido alrededor de 150,000 liquidaciones mixtas. Cochabamba, alrededor de 30,000 liquidaciones mixtas solo por vehículos automotores y montos similares en los municipios de Santa Cruz, de Sucre, de Oruro, ¿no? Entonces, imagínense tener que iniciar los procesos sancionatorios por esta cantidad de liquidaciones mixtas. Dándoles un ejemplo, solo de 30,000 mixtas, que es el común de cantidad que utilizan, que determinan los gobiernos municipales, estaríamos hablando que si iniciamos los sancionatorios de 30,000 liquidaciones, tendríamos que hacer alrededor de 60,000 visitas al contribuyente, 30,000 para notificarles con el inicio de sumario contravencional y 30,000 para notificarles con las resoluciones sancionatorias. Solo en el mejor de los ejemplos, si es que la notificación fuera personal. Si la notificación no es personal y hay que hacerla por cédula, estamos hablando de más de 120,000 visitas al contribuyente. Por supuesto que los gobiernos municipales no tienen ni la capacidad operativa, ni menos aún los recursos para poder cumplir con estas acciones. Otro de las modificaciones que se ha realizado con esta ley 812 es la reducción de la tasa de interés, ¿no? Se establece tasas diferenciadas de interés que vienen del 4, 6 y 8%, dependiendo del periodo de mora, ¿no? Sin embargo, esta aplicación de esta tasa de interés, que es mucho más beneficiosa para el contribuyente, esta misma ley establece que solo es aplicable para impuestos de carácter nacional de forma retroactiva, no así para los gobiernos municipales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponen en desventaja a los gobiernos municipales y el único afectado aquí también termina siendo el contribuyente con cargas impositivas mucho mayores. Y finalmente se ha visto que con la modificación a la composición de la deuda, donde excluye a las sanciones, a las multas, hay bastantes figuras del Código Tributario que ya no están contextualizadas, ¿no? Tenemos planes de pago donde hablan de la deuda, tenemos la confusión, tenemos la condonación, tenemos la confusión, tenemos la compensación, que son figuras donde ahora ya no tienen cabida lógicamente las multas, ¿no? Otro de los aspectos importantes ha sido la modificación de los cómputos de la prescripción, ¿no? Actualmente se ha establecido un cómputo de prescripción de 8 años para controlar, para investigar, verificar, determinar la deuda y imponer sanciones. Adicionalmente, este cómputo se amplía en 2 años, es decir, 10 años, para todos aquellos sujetos pasivos que no se inscriben en sus correspondientes registros. Se establece un cómputo de 5 años para ejecutar las sanciones y se establece la imprescriptibilidad en la fase de ejecución de las deudas determinadas, ¿no?
Ya haciendo un análisis comparativo con varias legislaciones de América Latina, por supuesto Bolivia tiene el cómputo más extenso, ¿no? más amplio, y además de haber establecido la imprescriptibilidad. Asimismo, revisando el modelo de código tributario para América Latina, este justamente establece que las obligaciones deben ser prescriptibles y que los cómputos de prescripción tienen que ser mucho más breves que el común del derecho privado, es decir, sugieren un cómputo de prescripción de 4 años. Acá he preparado los cuadros del comportamiento de la deuda, cómo se ha ido calculando, cómo se ha ido modificando y cómo se ha ido contrarrestando. Con la ley 1340 se tenía un tributo omitido, se tenía un mantenimiento de valor, se tenía intereses simples y se tenía una sanción por evasión del 50% del tributo omitido. En contraposición, para beneficiar al contribuyente, se tenía reducciones de sanciones, se tenía planes de pago y se tenía una prescripción de 5 años. Con la modificación, con el nuevo código del 2003, lo propio, se tiene tributo omitido, se tiene su actualización, pero se establece una forma de cálculo de interés compuesta, ¿no? Entonces es la capitalización de intereses y se establece una sanción por omisión de pago del 100% del tributo omitido, es decir, se duplica las multas a diferencia de la ley 1340. Pero en contraposición, para beneficiar al contribuyente, se incorpora el arrepentimiento eficaz, se sigue manteniendo las reducciones de sanciones en distintos rangos, se le da facilidades de pago de la totalidad de la deuda y se establece un cómputo de prescripción mucho más breve, obviamente para contrarrestar la forma de cálculo de la deuda, ¿no? Pero ¿qué pasa con la actual modificación del Código Tributario, con la Ley 812 de modificación del 2016? Mantenemos el tributo omitido, mantenemos la UEFización, mantenemos los intereses compuestos, pero establecemos una diferenciación de la tasa de interés, 4, 6 y 8%, aplicable solo para el nivel central del Estado de forma retroactiva, y mantenemos la sanción del 100% del tributo omitido. En contraposición tenemos el arrepentimiento eficaz, se mantiene la reducción de sanciones, se establece facilidades de pagos solo por la deuda tributaria, porque ahora ya estaría excluida la multa, ¿no? Y se establece un cómputo de prescripción mayor, nuevamente se duplica el cómputo de prescripción de 4 a 8 años, ¿no? Entonces, como verán, básicamente el contribuyente que entra en mora en Bolivia está fundido, ¿no? Porque ahora no tiene facilidades de pago, ahora su prescripción es de 8 años, si entra una fase de ejecución, definitivamente es imprescriptible. Entonces creo que es tarea de todos nosotros repensar en una nueva forma de cálculo, al menos que se adecue si vamos a mantener un cómputo de prescripción tan excesivo, ¿no? Otro de los aspectos que nunca contempló el Código Tributario es cuando hablamos de la ampliación del término a 2 años en aquellos sujetos pasivos que no se hayan inscrito en sus registros tributarios o que se hayan inscrito en regímenes distintos. Eso, por supuesto, no se adecúa al ámbito municipal, entendiéndose que en los municipios no existen regímenes distintos, ¿no? Sin embargo, es un artículo que sí lo necesitamos en el entendido que sí hay contribuyentes que, si bien no se registran en regímenes distintos, sí se registran con características o con datos distintos a los que les corresponde. Entonces, aquí sí se tendría que hacer algún ajuste en el código. Otro de los puntos importantes es que el artículo 108 establece montos mínimos para la ejecución, ¿no?
como les decía, en el ámbito tributario es totalmente distinta la realidad, se liquidan las deudas automáticamente al día siguiente del vencimiento, entonces no es razonable tener que iniciar el proceso de fiscalización, en algunos casos por montos ínfimos, para luego llegar a una fase de ejecución y recién contar con montos mínimos para que no ingresen a esta ejecución. Entonces creo que también debería adecuarse al ámbito municipal y establecerse montos mínimos para el inicio de los procesos de fiscalización. Otro aspecto es justamente las liquidaciones mixtas que han generado bastante controversia. ¿Qué dice el artículo de las liquidaciones mixtas? Que en lo personal es un artículo bastante ambiguo. Establece de que la liquidación mixta debe reflejar fielmente los datos aportados por el contribuyente, ¿no? Y que estas liquidaciones van a tener carácter de resolución determinativa. Aquí hay dos aspectos importantes. El primero, cuando nos referimos a datos aportados por el contribuyente, ¿no? El contribuyente municipal solo va una vez al gobierno municipal y es al momento de empadronarse, ¿no? Es donde presenta sus datos, declara sus datos, es la única declaración jurada que hacen los municipios, salvo que posteriormente modifiquen sus datos porque en su bien inmueble han hecho refacciones o finalmente porque en el vehículo automotor han cambiado las características, que eso es realmente excepcional, porque las características de los vehículos no cambian, salvo que cambien de color o de carrocería, que eso es realmente excepcional. Entonces, ¿cuál es la interpretación de muchos? Que, y por algo que nos anulan las liquidaciones mixtas en los municipios, es justamente que se pretende que el contribuyente año tras año vayan y hagan las declaraciones y los aportes de datos. Eso realmente va a ir en perjuicio del ciudadano. Y otro de los problemas es el tener características de resolución determinativa. Hay la interpretación de que al tener el carácter de resolución determinativa debe cumplir con todos los requisitos de ella, es decir, establecer la conducta y establecer la sanción, ¿no? Entonces, cuando los municipios emiten sus liquidaciones mixtas con la multa y con la conducta, que es la omisión de pago, estas liquidaciones mixtas son anuladas en el entendido de que no se está cumpliendo con el debido proceso y se les está dejando en indefensión a los contribuyentes, y que estas multas debieran ser determinadas a través de un proceso sancionatorio. Cuando los municipios emiten sus liquidaciones mixtas sin la multa y sin la conducta, estos procesos son anulados en el entendido de que no se está cumpliendo con las condiciones y requisitos de una resolución determinativa. Entonces, básicamente este artículo es bastante ambiguo y da a muchas interpretaciones, lo cual perjudica a los gobiernos municipales porque erogan gastos que al final terminan en anulaciones, ¿no? Y finalmente, otro de los aspectos importantes para los municipios es justamente los principios constitucionales, que si bien en la Constitución Política del Estado establece que son principios en los cuales se basa la política fiscal, la capacidad económica, la igualdad, la progresividad, la proporcionalidad, la transparencia, la universalidad, el control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria, estos principios no cuentan con una definición clara. Ustedes me dirán, pero no es necesario, está en la doctrina, son principios universales. Sí, pero hay que entender de que en Bolivia existen alrededor de 339 municipios que actualmente cuentan con facultades legislativas, ¿no?, para crear sus leyes de impuestos municipales.
Para darles un ejemplo, de los 339, solo 68 municipios actualmente han creado sus impuestos, aún quedan pendientes 271, ¿no? Entonces, realmente es importante que estos principios estén definidos y que mejor si están en el Código Tributario, ¿no? Porque también hay que entender de que hay municipios grandes como los municipios capitales de departamento, pero también hay municipios cuya capacidad administrativa es mucho menor, es más, hay municipios con 30 funcionarios en toda la alcaldía. Entonces, para ellos, evidentemente, es bastante difícil el poder contar con especialistas tributarios para la creación de sus leyes, ¿no? Entonces, está absolutamente evidente que la intención del legislador al haber incluido estos principios en la política fiscal era para para que las leyes emitidas por las entidades autónomas, si bien no pueden guardar una uniformidad en su arquitectura, al menos se basen en principios rectores y universales, ¿no? Entonces, un simple enunciado de estos principios sin un concepto claro de los mismos puede dar a soslayar su presencia por su escasa utilidad o lo que es peor aún, librarse a interpretaciones discrecionales, ¿no? Con esto habríamos concluido la exposición y como conclusiones tenemos que una Constitución que ha incorporado autonomías en sus bases fundamentales, autonomías en su estructura y organización territorial, autonomías en su estructura y organización económica y además ha permitido la ruptura del monopolio legislativo propio de un Estado centralista, pues se tiene que cumplir a cabalidad, ¿no? Tanto por una simple lógica de ordenamiento jurídico como también por una compleja reingeniería de su estructura económica, su estructura política y su estructura normativa, ¿no? Necesarias ambas para consolidar una visión de país diferente a la que tenemos, ¿no? Mantener aún vigentes anteriores estructuras políticas, económicas y normativas 10 años después de haber alcanzado una constitución innovadora y bastante progresiva, no solo denota indiferencia de la actual realidad del país, sino que también ocasiona dificultades a los ciudadanos, ¿no? Para darles un ejemplo, en una gran parte de los municipios más grandes del país, la recaudación por ingresos tributarios ya representan el 50% de sus recursos propios, ¿no? Recursos económicos, a pesar de haber estado navegando en un tormentoso mar de contradicciones y de vacíos legales como los que hemos visto. Entonces, en definitiva y en lo personal, creo que no queda otra alternativa que todas las entidades territoriales autónomas de este Estado plurinacional rememos hacia una misma dirección en pos del progreso del país y el desarrollo. Gracias. Agradecemos a la expositora por tan valiosa ponencia y es momento de dar curso a la ronda de preguntas relativas a la exposición. Vamos a empezar por el sector medio del auditorio, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Primero, hola. felicitar a la doctora Cordero por tan impecable explicación y exposición. Creo que nos queda muy claro que la necesidad de una reforma al Código Tributario en el área especialmente municipal es de urgente necesidad. Pedirle, doctora, si es posible que usted nos pueda poner un punto de vista respecto también de dentro de estas falencias que cuenta nuestro Código Tributario actual, pese a las reformas que se fueron haciendo con el tema de autonomías, si aún es prudente seguir manteniendo
una tipificación única para la Comisión de Contravenciones y Delitos en el área tributaria municipal. Considero yo que uno de los derechos que tiene el ciudadano o el contribuyente en el ámbito municipal es hacer la diferencia de un elemento esencial en sus actos de vulneración a las normas municipales tributarias, como es el dolo y la culpa esencialmente, ¿no? O actos de negligencia y sancionarlos por un solo acto con la misma vara. Yo creo y considero que es uno de los elementos también importantes dentro del procedimiento propio de lo que son los procesos de fiscalización, los procesos de persecución de deudas y todo lo que emerge para garantizar el pago debido de una deuda tributaria. Dentro de eso también, por favor, si me puede aclarar que de la forma en que se está llevando ahora la tipificación particular de lo que son las contravenciones tributarias, estaríamos garantizando debidos procesos y debidos juzgamientos en el área municipal. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, evidentemente, como les decía en toda la exposición, el ámbito municipal está totalmente abandonado, ¿no? Los gobiernos municipales se han ido adecuando al Código Tributario en la mejor forma, ¿no? Para justamente no vulnerar estos derechos, no vulnerar el debido proceso. Entonces se ha tratado, creo yo, de cumplir a cabalidad para no dejarlos en indefensión a los contribuyentes. Ahora, evidentemente hay que hacer toda una reestructuración de la norma tributaria, esencialmente el Código Tributario, ¿no? En el entendido de que ahora ya estamos en un modelo de Estado, en un diseño de Estado con autonomías. Entonces, seguir utilizando un código preconstitución del 2009, creo que denota nomás la indiferencia de todos los niveles de Estado finalmente, ¿no? Entonces, creo yo que o se adecúa al código o finalmente hay que hacer una reestructuración o tal vez crear un código tributario municipal, ¿no? Eso es. Hola, gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Wilson Atawichi. Bueno, quería hacer algunas aclaraciones tal vez en la exposición y al final voy a concluir con una pregunta. Bueno, en primer lugar, la ley 812 lo que hizo fue una transformación de fondo, ¿no? O sea, en primer lugar, no convirtió los intereses de forma escalonada de 4, 6 y 8%, lo hizo de 4, 6 y a un 10%, ¿no? Y no sería lógico, digamos, que en una ley 812 que cambió en el fondo la deuda tributaria se haga una diferenciación entre una deuda tributaria para el nivel central del Estado y otra deuda tributaria para los demás diferentes niveles de gobierno, ¿verdad? Caso departamental, por ejemplo, también. Y mucho se habló simplemente de los impuestos. Obviamente no se puede clausurar un vehículo automotor, ¿no? No se puede clausurar un bien inmueble. Sin embargo, en el caso de impuestos nacionales, no se puede clausurar un hospital, pero también se ha buscado el mecanismo para efectivizar la sanción. No se tocó el punto de las patentes municipales, por ejemplo. En las patentes municipales sí se puede efectuar este tipo de sanciones como la clausura. ¿Por qué? Porque es una actividad económica similar a lo que pasa con impuestos nacionales, ¿no? Claro que ahora existe un debido proceso en el que se puede llegar a la clausura. En el caso de patentes municipales, que es la emisión de la licencia para hacer la actividad económica, también se puede llegar a efectivizar una clausura. No nos deberíamos cesar solo en inmuebles, vehículos automotores. Debemos considerar que los tributos, de acuerdo al artículo 9 del Código Tributario, no solo es impuestos, no solo es tasas, son también patentes municipales y algo que no se mencionó son las contribuciones especiales, ¿no? En cuanto a la determinación mixta, efectivamente hay un problema en que te indica el artículo 97, tiene carácter de resolución determinativa. Sin embargo,
no me parece adecuado que los municipios apliquen directamente una determinación mixta como resolución determinativa cuando le estás dejando totalmente en indefensión al contribuyente, ¿no? Hechas estas aclaraciones, bueno, y también quería indicar algo. La política fiscal, yo pienso que no debería definirse los principios de política fiscal en el Código Tributario Boliviano. Si nos vamos al lado netamente económico, la política fiscal no es solo tributos, no es solo ingresos, es también gastos. Entonces no se podría definir en un Código Tributario Boliviano. Bueno, y mi consulta es la siguiente, ¿no? Tal vez no expuso algo la licenciada. Bajo un principio de generalidad, todo tipo de sanciones, o sea, el Código Tributario se aplica para municipios, para departamentos, incluso en su artículo 1 dice para universidades también, ¿no? Hay que incluir también las regionales, o sea, gobiernos autónomos regionales y los indígenas, originarios, campesinos. Quería consultar a la doctora, aquí en el punto 4 identificó como necesidad incluir como sanción expresamente en el Código Tributario Boliviano la prohibición de compra de combustible, secuestro de vehículos y retiro de placas como medidas coactivas. Es una buena medida, sin embargo, yo pregunto, esto es muy específico para los municipios, entonces el código debería abarcar de manera general para todos. De esta misma forma debería hacerse una sanción para el caso de los gobiernos autónomos regionales, otra sanción específica que lo apliquen solo las autonomías indígenas, originarias y campesinas. Entonces yo pregunto si es que parecería correcto ir diseccionando de esta manera, así ya no necesitaríamos un código tributario municipal, un código tributario autonómico originario campesino, un código tributario autonómico departamental, ¿no? Entonces, esa es mi consulta. Gracias. Comparto las apreciaciones del compañero. Efectivamente, sí, la clausura se la puede hacer en actividades económicas, pero como verá, el tema era justamente las necesidades de reformas al Código Tributario bajo la perspectiva municipal, y esta exposición ha estado enfocada en las necesidades, ¿no? Lógicamente, cuando hablamos de patentes municipales, sí se puede clausurar y no nos afecta este artículo, pero hay que entender que en los gobiernos municipales los tributos son impuestos, tasas y patentes. Entonces esta sanción a esta contravención solo es aplicable en los municipios para las patentes. En cuanto a las liquidaciones mixtas que causan indefensión al contribuyente, como bien les mencionaba, es un artículo que en lo personal lo veo bastante ambiguo, hay que reformularlo. Y finalmente, si los gobiernos municipales han optado por este procedimiento de liquidaciones mixtas, es porque es una figura totalmente válida y legal y está establecida en el Código Tributario, ¿no? Respecto a la pregunta, sí, en la ponencia justamente se ha establecido de que como medidas coactivas se incorpore lo que es la restricción de venta de gasolina, el retiro de placas y el secuestro de vehículos, que creo no es no aplicable para otros niveles de Estado, ¿no? La no venta de gasolina, o en su momento se había propuesto la pérdida de subvención de la gasolina, en el entendido de que hay contribuyentes que tienen deudas con el Estado, no solo con los gobiernos municipales, pueden tener con aduanas, pueden tener con impuestos nacionales, y sin embargo están gozando de una subvención de la gasolina, que bien podrían perderla porque tienen adeudos con el Estado, que creo que es una medida totalmente aplicable para todos los niveles de gobierno. En cuanto al secuestro del vehículo, lo propio, ¿no? Bien podría aplicarse por el Servicio de Impuestos Nacionales o por la aduana cuando cuenten con deudas tributarias con estas instituciones. Sí, evidentemente el retiro de placas es únicamente para los gobiernos municipales, en el entendido que son los gobiernos municipales los propietarios de la emisión de placas, ¿no? Entonces espero haber contestado la pregunta. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Araujo.
Mi consulta va más a la solicitud a su persona del análisis de la factibilidad de dos ideas que quería plantear. Ha señalado que las alcaldías ahora no pueden sancionar la no inscripción de los contribuyentes en los registros municipales. Yo entiendo que el registro es una obligación formal. Bajo este entendido, dentro de la contravención de incumplimiento de deberes formales, no sería factible que la administración municipal dicte una resolución muy similar a la normativa de la administración tributaria, donde establece todo tipo de obligaciones formales con su respectiva sanción, a los fines de adecuar su facultad sancionadora y evidentemente infraccionar o sancionar esta infracción que es evidente y que debería ser sancionable. Esa es una primera pregunta. Y la segunda va en relación a las resoluciones determinativas mixtas, que evidentemente la normativa que ha expuesto establece esa naturaleza. Sin embargo, mediante un procedimiento también, digamos, de fiscalización de la propia municipalidad, no podría establecerse la generación de una vista de cargo, de modo que pueda ser de conocimiento del contribuyente, notificada en forma masiva como notifican sus resoluciones determinativas mixtas, de modo que los contribuyentes puedan conocer de esa pretensión, impugnarla, y ya de esa forma la administración municipal pueda incluir la sanción, determinar el tributo sin ningún tipo de observaciones de carácter formal. Sí, evidentemente, respecto a la primera pregunta, eso es lo que han hecho los gobiernos municipales, ¿no? Tenerse que adecuar a la otra contravención, que es el incumplimiento a deberes formales, para justamente sancionar el incumplimiento de no inscribirse en los registros municipales, ¿no? Sin embargo, acá en la exposición se quería mostrar que la contravención de omisión de inscripción, cuya sanción es la clausura, no es aplicable en los gobiernos municipales, ¿no? Sin embargo, sí se establece una multa por el incumplimiento al deber formal de no inscribirse, ¿no? Respecto a la segunda pregunta de los procesos sancionatorios, también, ¿no? Evidentemente se está en el municipio de La Paz, sobre todo, ¿no? Todavía no en los otros gobiernos municipales, se ha implementado justamente ese procedimiento, ¿no? Se ha emitido alrededor de igual como 30,000 vistas de cargo que han sido notificadas de forma masiva y no vistas de cargo, autos de inicio de sumario contravencional, y posteriormente, cumpliendo los 20 días del término probatorio y cumpliendo además el procedimiento de notificación masiva con los 15 días, las 2 publicaciones, se han emitido las resoluciones sancionatorias, ¿no? Esto con el fin de justamente no vulnerar el derecho de los contribuyentes y el debido proceso, ¿no? Pero, como les decía, esto puede pasar en los municipios capitales de departamento, pero tenemos otros gobiernos municipales con administraciones mucho más pequeñas, ¿no? Y que también tenemos que pensar en ellos. ¿Ya? ¿Eso es todo? Gracias. Brindamos un fuerte aplauso, por favor, a Mónica Cordero Escalier por tan valiosa exposición.